buenas tardes, cuando son ahora mismo las 6 en punto de la tarde, estrenamos año, estrenamos temporada y estrenamos compañera en el espacio de Marín y Mateo Abogados. Hoy damos la bienvenida a Patricia, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes, José, ¿qué tal? Feliz año. Igualmente, mira, hoy todo estreno, hoy todo nuevo. Sí, hoy todo nuevo, eso es. Nos estrenamos todos, el año y yo. Estupendo, pues ya verás tú que va a salir estupendamente. Cuéntanos, Lo intentaremos. ¿qué nos vas a contar hoy? Pues bueno, hoy os voy a hablar de la herencia yacente, Ujú. ¿vale? La herencia yacente es un escenario que se da desde que fallece una persona hasta que sus herederos aceptan la herencia. Hay que decir que es una situación transitoria, es decir, mientras que se determina quiénes son los herederos, ¿vale? Esta situación de herencia yacente se da en todas las herencias, es decir, tanto testadas, en las sucesiones testadas, como en las situaciones, como en las sucesiones intestadas, ¿vale? Es decir, cuando una persona fallece puede haber otorgado testamento o puede no haberlo otorgado y que por tanto haya que hacer un acta de declaración de herederos ab intestato. En ambas situaciones se va a dar esta situación, la de la herencia yacente. Por tanto, hay que tener claro que es una situación por la que van a pasar todas las herencias, ¿vale? ¿De qué se compone la herencia yacente? Pues bien, se va a componer de todos los bienes, derechos y obligaciones de los que era titular el causante a la fecha del fallecimiento, ¿vale? Importante. Hay que tener en cuenta que cuando aceptamos una herencia, aceptamos los bienes, pero también las deudas, tanto las presentes como las futuras, ¿vale? Por tanto, es importante en este tiempo que los herederos pues valoren si les merece la pena o no, si les conviene o no aceptar esta herencia, ¿vale? Para ver exactamente pues, de qué se está componiendo, porque como te comento, pues aceptamos lo bueno pero también lo malo. Por tanto, es importante ser conocedor de quizá de las deudas que pueda tener el causante, ¿vale? Ya que hay diferentes tipos de situaciones en las que nos podemos encontrar en las herencias. Podemos encontrarnos una situación en la que han fallecido tus padres y eres conocedor de lo que se va a integrar la masa hereditaria, ¿vale? Pero podemos encontrarnos en situaciones donde a lo mejor el grado de parentesco con el causante no era tan cercano, ¿vale? Era a lo mejor un tío, o incluso teniendo un grado de parentesco muy cercano con el causante, a lo mejor no has tenido relación en los 10 años anteriores, la persona no había otorgado testamento y eres heredero y eres desconocedor de qué tenía esta persona. Por tanto, en estos casos es muy importante saber ante qué situación nos encontramos. Por tanto, hay que hacer un estudio exhaustivo de qué se va a componer la herencia. Por tanto, en estos casos es recomendable pues por ejemplo, pedir el CIRBE, ¿vale? Pedir notas simples de los inmuebles que sepamos que era titular el fallecido, pues para ver si tenía cargas, si tenía gravámenes, si tenía alguna hipoteca, porque una vez aceptamos la herencia, nos vamos a subrogar en la posición del causante. ¿Qué quiere decir esto? Nos vamos a poner en su misma situación. Por tanto, es muy importante saber en qué situación nos vamos a colocar, ¿vale? Entonces, al subrogarnos su posición, si en un futuro apareciera una deuda y la desconocíamos, vamos a tener que responder tanto con el patrimonio de la herencia como con nuestro propio patrimonio. Por tanto, no es ninguna tontería. Luego, lo que es la herencia yacente no tiene titularidad, carece de titular determinado. Una vez la herencia sea aceptada, ¿vale? Los herederos pasan a aceptar la herencia y serán ellos mismos los titulares de lo que tenía el fallecido. La herencia yacente carece de personalidad jurídica, pero sí que tiene capacidad procesal, como ahora luego veremos, ¿vale? Es decir, sí que puede ser parte en los procedimientos civiles y también es obligada tributaria. Ahora luego lo veremos que en algunos impuestos, a pesar de que el fallecido ya no está, la herencia yacente sí que tiene obligaciones fiscales, ¿vale? Respecto a la duración, es decir, ¿cuánto puede durar la herencia yacente? Pues bien, la ley no dice nada sobre el tiempo que puede durar la herencia yacente, ¿vale? Dependerá del tiempo desde que fallece el causante hasta que
los herederos aceptan y hacen suya la herencia. Si bien es cierto que la ley establece un plazo para reclamar herencias, ¿vale? Es un plazo de prescripción en el que si no reclamas en este plazo pierdes tu derecho a reclamar la herencia. Este plazo es de 30 años, pero ya te digo, este no es un plazo como tal de lo que puede durar la herencia yacente, sino que es más un plazo de reclamación para reclamar la herencia, ¿vale? Este plazo de lo que dura la herencia yacente va a depender en función de qué herencia nos encontremos. Hay herencias muy sencillas en las que los herederos pues no tienen ningún problema entre ellos, no hay conflicto y por tanto a lo mejor en 3 meses han aceptado la herencia, han firmado la escritura y ya ha pasado a su patrimonio, pero sí que es cierto que hay herencias que se pueden dilatar en el tiempo y pueden durar incluso años. Por eso es muy importante la administración de la herencia yacente. La herencia yacente requiere de la administración y custodia de los bienes que tenía el fallecido, ¿vale? Por tanto, la administración corresponde a los albaceas y administradores testamentarios. Es recomendable que una persona cuando prevé que a su fallecimiento pues, van a ocurrir o se van a dar problemas con el tema de la herencia, es muy recomendable que en el propio testamento ya prevea a un albacea o un administrador testamentario. Esto tiene que venir designado en el propio testamento, ¿vale? A falta de los albacea, los propios herederos pueden realizar los actos de conservación, incluso también pueden solicitar al juez que designe a un administrador, ¿vale? Como hemos visto que también puede ocurrir que una persona fallezca sin haber otorgado testamento, pues esta función de administrar los bienes le corresponderá a los herederos yacentes, es decir, a las personas que son consideradas beneficiarias de la herencia. Lo que está claro es que la herencia yacente necesita un administrador, aunque el testador no lo hubiera previsto, porque como hemos visto esto se puede dilatar y pueden surgir problemas, por tanto es necesario que alguien administre los bienes en esta situación transitoria que se da hasta que la herencia es aceptada, ¿vale? Por tanto, las funciones que va a desarrollar el albacea o el administrador son, por ejemplo, pues pagar los sufragios y los gastos del funeral, pagar las deudas que pudiera tener el causante, entregar incluso los legados efectuados en metálico, vigilar que se ejecute el testamento tal y como está establecido y, sobre todo, lo que es la administración y conservación de los bienes, ¿vale? Por tanto, la existencia de un administrador es fundamental en una herencia yacente, es esencial, ya que, como hemos visto, se puede dilatar y esto puede traer a la larga problemas a los posibles herederos, ¿vale? Respecto a lo que es la conservación y la administración provisional, ¿vale? Hay que indicar que la administración y conservación no implica la aceptación de la herencia, ¿vale? Cuando una herencia la aceptamos, la aceptación puede ser o bien expresa o bien tácita. La aceptación expresa es aquella que se hace o bien mediante una escritura o bien mediante un documento privado, ¿vale? Pero también puede ocurrir que la aceptación sea tácita, es aquella que se hace por los actos de las personas que van a ser los herederos, es decir, requieren de la voluntad de aceptar o aquellos actos que no se pueden ejecutar si uno no es heredero. Por ejemplo, pues vender un bien de la herencia sin haber aceptado la herencia, ¿vale? O sacar dinero de una cuenta bancaria del causante sin haber aceptado la herencia también, es decir, estás disponiendo del dinero, estás disponiendo de un bien, por tanto se entiende que has aceptado la herencia de manera tácita. No has firmado una escritura de herencia, pero se entiende que la estás aceptando porque estás disponiendo de los bienes que forman parte de la propia herencia, ¿vale? Entonces, para que se entienda, una aceptación tácita es aquella en la que es necesario que se derive pues una voluntad inequívoca de aceptar, es decir, no tiene que caber duda alguna de que la voluntad del heredero es aceptar, una intención de hacer suya la herencia, ¿vale? Luego, ¿qué nos puede ocurrir si, por ejemplo, el causante tenía deudas? Los acreedores pueden reclamar las deudas frente a la herencia yacente, pueden dirigirse, pueden reclamar judicialmente la deuda contra la propia herencia yacente o contra los herederos yacentes.
En este caso, la defensa de la herencia yacente va a corresponder a los albaceas o a los administradores testamentarios que ha designado el causante en el testamento, o en el caso de que pues, no hayan sido designados en el testamento, pues por los posibles herederos, los herederos yacentes. También puede ocurrir que la herencia yacente se declare en concurso de acreedores. Si no ha sido aceptada pura y simplemente la herencia, por ejemplo, un acreedor podrá solicitar que se declare en concurso, sus herederos también, y el administrador de la herencia, también. Como hemos visto previamente, la herencia yacente no tiene personalidad jurídica, sí que tiene capacidad procesal para poder ser parte en un pleito, y también es obligada tributaria, ¿vale? Es más, algunas normas tributarias le reconocen expresamente la condición de obligado tributario. Quien actuará como representante será quien haya sido designado tanto en el testamento o quien esté administrando de facto la herencia, incluso pues, cualquier llamado a la herencia como heredero, ¿vale? Lo que está claro es que si una persona fallece, no se exoneran sus obligaciones fiscales. El hecho de haber fallecido no quiere decir que no vayas a tener que liquidar ciertos impuestos que ahora veremos. Y estas obligaciones tributarias del causante va a corresponder al representante de la herencia, como estamos diciendo, que quedan obligados a cumplirlas dentro del plazo legalmente establecido. Estas liquidaciones van a poder ser satisfechas con cargo a los bienes que hay en la herencia yacente, es decir, los herederos no van a tener que desembolsar de su patrimonio previamente el pago de estos impuestos. Ahora bien, el hecho de que no tengan que adelantarlos ellos y se puedan pagar con cargo a la herencia yacente no quiere decir que no se deban de hacer. Por ejemplo, lo que es el impuesto de la renta de las personas físicas, si una persona fallece en estos momentos, en abril, que se iniciará la campaña de la renta del ejercicio 2021, los herederos tendrán obligación de liquidar este impuesto. Y, por tanto, si saliera a pagar, pues podrían pagar dicha liquidación con cargo a las cuentas que tuviera el fallecido al momento del fallecimiento, pero sí que es obligación de los herederos el que se haya declarado en el plazo que establece la ley para este tributo. También importante, si por ejemplo el causante venía desarrollando una actividad económica, claro, la actividad económica no se paraliza, es decir, la persona ha fallecido pero la actividad económica continúa. Entonces, estamos obligados también a unas obligaciones tributarias, como son la llevanza y conservación de la contabilidad, de emitir facturas. Por tanto, es muy importante. ¿Qué habrá que hacer en esta situación? Pues solicitar un NIF en Hacienda para la herencia yacente. En el caso de que los herederos no lo soliciten, la Administración tributaria puede de oficio expedirlo y también darlo de alta en el censo de obligados tributarios, ¿vale? Del mismo modo, una vez la herencia yacente se extinga, ¿vale?, sí que es importante que se dé de baja del censo de obligados tributarios. ¿Por qué? Porque habrá aceptado, esto querrá decir que si la herencia yacente se ha extinguido, será porque los herederos han aceptado la herencia y por tanto ha pasado ya a su patrimonio. Por tanto, los herederos será quien a partir de ese momento tendrán que empezar a liquidar esos impuestos y la herencia yacente ya habrá desaparecido. Un ejemplo, pues una persona que tenía arrendados, se dedicaba al arrendamiento de inmuebles y, por ejemplo, tiene 6-7 inmuebles arrendados y esta es la actividad económica que viene realizando. Pues bien, si en el testamento, pongamos que le lega o deja como herederos a sus hijos de dichos inmuebles, pues tendrá que, mientras la herencia está yacente, solicitar este NIF a Hacienda para que puedan continuar con dicha actividad y que, por tanto, mientras se ponen de acuerdo respecto al reparto de la herencia, si es que no está establecido en el propio testamento, pues que se vayan cumpliendo con estas obligaciones fiscales que sí que hay una obligación de realizar. Una vez se haya firmado la herencia y se hayan repartido los bienes que forman parte del caudal hereditario, pues
Entonces se extinguirá la herencia yacente y se dará de baja del censo de obligados tributarios y ya cada heredero continuará con sus obligaciones fiscales correspondientes, cada uno en función de lo que cada uno se haya adjudicado en la herencia. Luego, otra cosa importante, cuando una persona fallece hay una obligación fiscal de liquidar el impuesto de sucesiones. Hay 6 meses desde que fallece para liquidar dicho impuesto. Se puede prorrogar por 6 meses más si es que fuera necesario o los herederos así lo creen conveniente, pero esto se trata de una obligación fiscal. Por tanto, no podemos entender que el hecho de liquidar o pagar el impuesto se entienda como una aceptación tácita, como hemos visto anteriormente. No se puede entender como una aceptación tácita el hecho de liquidar o pagar un impuesto. ¿Por qué? Porque el pago de un impuesto se trata de un deber jurídico que nos está imponiendo una ley fiscal. Por tanto, no se trata de un acto libre, sino que se está tratando de un acto debido. Como todas las herencias tienen que pasar por aquí y todas las herencias al final se ven obligadas a liquidar este impuesto, para al final evitar una sanción, la aceptación de la herencia tiene que venir derivada por una aceptación voluntaria de los herederos y no por el cumplimiento de un deber fiscal. Por tanto, sí o sí, para que no te sancionen, tú tienes que liquidar el impuesto, pero hay que saber que esto no implica la aceptación tácita. Estos son algunos de los problemas que pueden venir derivados de la situación en la que se va a encontrar la herencia yacente hasta que los herederos acepten o renuncien a la herencia. Pero no obstante, es importante pues que cuando nos encontramos frente a una herencia yacente, cuando una persona fallece, hasta que valoramos si aceptar o no una herencia, es importante siempre dirigirse a personas pues que son conocedoras de esta situación. Es decir, es importante ir a unos abogados para que te asesoren y que te indiquen pues, la situación en la que te encuentras y cómo poder buscar soluciones a los problemas. Por tanto, espero haber aclarado un poquito este tema. No obstante, si no, estaremos encantados de recibiros en el despacho y poderos solventar todas las dudas que tengáis al respecto. Estupendo, Patricia. Y si alguien pues quisiera, lo has dejado perfectamente claro, pero siempre hay dudas que a lo mejor dicen, bueno, y mi caso, porque cuando hablamos con otros hemos aprendido que cada caso es particular, que no hay nada genérico, entonces a lo mejor dice, bueno, sí, lo tengo clarísimo, sé lo que es, pero no sé si mi caso encaja, no encaja o qué podría hacer. ¿Cómo pueden contactar con vosotros? Pues bien, llamando al teléfono 963 20 28 76 o bien dirigirse a la web de Marín y Mateo Abogados, www.marinimateo.es y indicarnos la consulta que necesiten realizar. Estupendo, pues un verdadero placer el haberte conocido y como siempre tener vuestro espacio, porque aprendemos muchísimas cosas cada vez que os escuchamos. Y bueno, cualquier duda pues ya lo tenemos claro, o bien en la página web marinimateoabogados.es o al teléfono 963 202 876 y seguro que les atenderéis estupendamente como hacéis siempre y saldrán la mar de contentos de haberos conocido. Esperemos que sí. Seguro que sí. Muchísimas gracias, Patricia, feliz año. A ti, José, y bueno, que tengas buena tarde. Igualmente, y ya nos vemos a la próxima. Hasta luego.